Bueno, vamos a hablar de algo que ocurre en Argentina con demasiada frecuencia. Antes de presentar a nuestro invitado, tengo algo para hablarles que tiene que ver con un informe de la Organización Mundial de la Salud que dice que la Argentina presenta la mayor tasa de casos en el mundo de síndrome urémico hemolítico, SUH, en menores de 5 años. En esta enfermedad es sumamente importante el diagnóstico precoz, y de diagnósticos precoces vamos a hablar justamente con nuestro invitado de hoy, que está sentado acá con nosotros, Juan Ugalde, doctor en biología molecular y biotecnología. Gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Juan, ¿alguna introducción al síndrome urémico hemolítico? Nosotros conocemos muy bien, lamentablemente, porque sigue habiendo unos 500 casos por año en la República Argentina, según viejas estadísticas, que no creo estén actualizadas, pero me gustaría su punto de vista. Sí, exactamente. El síndrome urémico hemolítico, como bien decía el informe, la Argentina es uno de los países con mayor incidencia y en realidad es conocido como el mal de la hamburguesa, El ¿no? mal de mal la de la hamburguesa mal de la cocida. carne mal cocida, exactamente. Que en realidad es una bacteria que está presente en el ganado bovino y que en el momento, en el intestino, claro, en el momento en el cual es la faena, contamina la carne y luego nosotros cocinamos esa carne, que en realidad la carne picada queda adentro, digamos, claro. Y como la cocción no es buena, no llega a la temperatura adecuada, no inactivamos la bacteria. ¿Cuál es la temperatura adecuada? Y la temperatura adecuada en general debe llegar hasta los 60, 65, 70 grados adentro durante un periodo Pero eso de por seca lo menos... mucho la hamburguesa, entonces yo en casa Me gusta jugoso, esa hamburguesa, sí, vamos a escuchar eso. Hablo de hamburguesas caseras en general, no las... sí, en general es más en las caseras que en las comerciales. Yo me acuerdo un par de casos en la ciudad de La Plata, hace años atrás, de chicos que fueron llevados a un carnaval por su abuelo y resulta que habían comido chorizos, digamos, en cualquier alimento, aún en alimentos frescos, verduras, ¿no es cierto? Sí, exactamente. En verduras perfectamente, porque en realidad puede ser que las verduras están abonadas con abono que viene justamente de ganado bovino, como esto está presente en las heces, puede perfectamente contaminar. De hecho, hubo un brote muy importante, hará unos 8, 10, 9 años en Alemania de síndrome urémico hemolítico que venía finalmente, creo que había contaminación de brote de soja o de pepino. Y en Estados Unidos también, en Estados Unidos con lechuga. Y Juan, ¿puedo sumar como cocinera los riesgos de la contaminación cruzada en la cocina también? Brava. Cuando decimos contaminación cruzada, decimos estamos usando la misma tabla en el que estamos armando las hamburguesas a mano y ahí cortamos la lechuga en la ensalada, así como así. Puede pasar esa misma bacteria de la que estamos hablando a esa lechuga. Contamina y uno luego la come y está, no inactivada. Bien. En general, esta bacteria es una bacteria que genera la primera patología gastrointestinal, una diarrea. En general los chicos empiezan con una diarrea, luego esa diarrea migra a una diarrea sanguinolienta, que es el primer alerta en realidad en los padres. ¿Cuántos días pasa entre el comienzo? No se sabe exactamente, pero en general, bueno, eso es una de las cuestiones que estamos viendo con este test, que hay un periodo de ventana en el cual empieza con la diarrea, migra a la diarrea sanguinolienta. En general es cuando los padres llevan a ese niño a la guardia, y digamos, porque es señal de alerta. Entonces ahí es donde se prenden las posibilidades de, bueno, cuál es la bacteria o el virus que está causando esa diarrea sanguinolienta. Sí, hay muchas virus y bacterias que pueden causar diarrea sanguinolienta, pero la Escherichia coli enterohemorrágica, que es la que puede eventualmente derivar en que es el síndrome urémico hemolítico, que es cuando la bacteria en realidad entra en el tracto urinario, y una vez que entra al tracto urinario puede hacerse sistémica, y ahí es donde puede empezar a generar un daño renal e inclusive sistémico. Y la muerte. Y la muerte, eventualmente, claro. Y ahí empieza a haber variables ya hematológicas, digamos, de variables en la sangre que son los alertas. Déjenme contarles un par de historias vinculadas con esto. Yo conozco bien el tema. En la República Argentina hubo un pediatra que fue primero jefe de pediatría del Hospital de Clínicas, después se pasó al Hospital Italiano de Buenos Aires y organizó el servicio de pediatría del Hospital Italiano de Buenos Aires, se llamó, porque murió pobre, Carlos Gianantonio. Carlos Gianantonio fue uno de los maestros de la pediatría argentina y uno de los primeros en describir este síndrome urémico hemolítico, a tal punto que en algún momento un grupo de gente del cual formé parte pedimos a la Organización Mundial de la Salud que le asignara a la enfermedad, al síndrome urémico hemolítico, el nombre de síndrome de Gianantonio, porque él fue uno de los primeros en describir esto
Y la descripción que ha hecho Juan es exactamente así. Los chicos, yo he visto chicos de meses con síndrome urémico hemolítico, terminan en hemodiálisis, con diálisis crónica intermitente, con insuficiencia renal, y es una de las causas de, digamos, de indicación o de diagnóstico, de indicación de trasplante renal tiempo después. Ahora, ustedes desarrollaron un test. Ahora vamos al desarrollo específico. Claro. En realidad, el problema es cuando el chico va a la guardia, hay que diagnosticarle, hay que saberle si esa diarrea qué es lo que lo está causando. Entonces lo que normalmente se hace es se toma materia fecal, se analiza, se mira si está la bacteria, si no está la bacteria, si está la toxina, porque hay una toxina que es la que causa. Entonces el problema es que ese diagnóstico es de difícil implementación y no es muy bueno, el actual, ¿no? Entonces, lo que nosotros desarrollamos hace muchos años, venimos trabajando en tratar de desarrollar lo que es un test serológico, quiere decir es un test donde uno puede detectar que ese chico está cursando la infección por estas bacterias con una gota de sangre. Una gota, no hace falta sacar sangre de la Nada, bueno, justamente nosotros primero originalmente teníamos un desarrollo que había que sacar sangre, ahora hace poco hicimos un test que es una tira reactiva, es como un test de embarazo, básicamente, que simplemente con una gotita de sangre, y se pincha el dedo del chico, con un capilar se toma, se pone en la tarjetita, y esa tarjetita luego se corre durante 10 minutos, y se aparecen dos bandas. Ahí lo estamos Exactamente, viendo si aparece dos en bandas imágenes. es positivo, en este caso son 3 bandas en realidad, ¿por qué? Porque es más complejo, pero hay diferentes tipos de serotipos, que se llaman diferentes bacterias Escherichia coli. La O157 es la más conocida, pero en la Argentina la segunda prevalente es la O145. Entre la O157 y la O145 se cubre más del 90-95% de todas las bacterias que causan el síndrome urémico hemolítico. ¿Y para qué nos serviría saber si es O157 o la otra? En realidad, variante? como servir al tratamiento no tiene, digamos, relevancia, pero al tener los dos serotipos uno cubre un mayor espectro de bacterias, porque el chico que está cursando con la O157 no es visto por la banda 245, la que ve 245 no es visto por la banda 257. Lógica la respuesta, absolutamente. Hablamos de 10 minutos, más 10 o minutos. menos. Sí, exactamente. ¿Cuánto nos corren los tiempos? ¿Cuánto le corren los tiempos a un médico de guardia con un chico que llega con este aparente diagnóstico? El problema con el diagnóstico que ocurre actualmente es que el chico va a la guardia, en general se lo mide y se tiene diarrea, se lo manda a la casa, o tiene una diarrea sanguinolenta, se toma muestra y se manda al estudio, digamos, a bioquímico, entonces el chico vuelve a la casa, va y viene, no hay un diagnóstico rápido. Si uno tuviera un diagnóstico de rápida implementación, inmediatamente si está cursando una infección con algunas de estas bacterias, inmediatamente se lo puede dejar en observación, inclusive porque puede ser muy rápida la progresión de la enfermedad. Una cosa que Juan sabe mejor que nadie. Yo estuve pensando mucho en este test, realmente porque no tenemos herramientas eficientes en Argentina ni en ningún lugar del mundo para hacer un diagnóstico rápido. Pero ¿sabe usted para qué sirve el diagnóstico rápido? Para no usar antibióticos. Porque en general hay una tendencia muy marcada en las guardias a darle antibióticos a los chicos que tienen diarrea pensando que tienen una bacteria diferente a la Escherichia coli, y cuando usted le da antibióticos a un paciente con síndrome urémico hemolítico por este tipo de bacteria, la Escherichia coli, el antibiótico rompe la bacteria, porque para eso es un antibiótico, tiene que romper la bacteria para destruirla. Y cuando se rompe la bacteria libera más toxina, y lo que mata es la toxina, no la bacteria. ¿Me sigue, Juan? ¿Es así? Sí, es exactamente así. Por eso está contraindicado el antibiótico si el chico está cursando una infección con alguna de estas bacterias. Llega la Entonces, guardia, es le hacemos el importante. diagnóstico y sabemos que ya antibióticos no tenemos que darle. Crucial. Porque está contraindicado, claro. Exactamente. Lo interesante de esta tira, digamos, primero es única en el mundo. Es decir, es un desarrollo que no existe un test serológico en el mundo para la detección de síndrome urémico hemolítico. Lo que normalmente se trata de detectar la toxina, que está en materia fecal en general, o a veces la bacteria en materia fecal, pero muchas veces cuando el chico ya está con un cuadro avanzado, la bacteria dejó de estar. Porque lo que causa la enfermedad es la toxina, lo que recién decía, la toxina circulante. Entonces es muy importante, y eso fue uno de los motivos por los cuales hace años que venimos trabajando en tratar de achicar esa ventana de tiempo. Y lo que sí estamos viendo es que un chico que está con una diarrea sanguinolienta inclusive de 3 o 4 días ya tiene
anticuerpos, porque lo que detecta el test son Perfecto. anticuerpos contra la Claro, bacteria. Porque Entonces, claro, claro. otra cosa que me pregunté cuando llegó la información del test es, bueno, ¿por qué tenemos que esperar 3 días para que sea positivo? Bueno, tenemos que esperar 3 días para que sea positivo porque tiene que generarse anticuerpos. Claro, pero como ya viene en general con un cuadro diarreico, inclusive viene de antes la bacteria circulando. Entonces el sistema inmune, esto detectan, es bastante técnico, pero esto detecta anticuerpos IgM, que Antigénesis, son sí, sí, yo lo vi, anticuerpos lo vi en- tempranos, digamos, durante el primer tipo de anticuerpo que aparece en los procesos infecciosos. Entonces, en realidad es cuando 3 o 4 días de diarrea sanguinolienta, pero pueden ser que ya tenga varios días de diarrea no sanguinolienta. Está clarísima la Sí, historia, sí, ¿no? sí. Para decir, este es un test para hacer un diagnóstico concreto y, por supuesto, no, tiene falsos positivos. Muy poco, es altísima la especificidad La sensibilidad y la diagnóstica, especificidad. porque lo que tienen esas tiritas, esas linitas, lo que tienen son un tipo de moléculas desarrolladas en la Universidad Nacional de San Martín y después transferidas a la empresa que es la que hace el formato, que son muy específicas de cada serotipo. De hecho, como recién te contaba, si un chico está cursando una infección con 157, la bandita de 145 no aparece. No Y si uno aparece. está cursando una infección con 145, la de Claro. 157 Claro, no aparece. perfecto, Y la única diferencia entre estas dos bacterias es apenas unas pocas diferencias Está clarísimo. fenotípicas. Felicitaciones, Juan. La verdad que, insisto, conozco bien el tema desde hace muchos años y es la primera vez que tenemos una herramienta efectiva, porque después todo lo demás tiene que ver con el soporte al niño para, digamos, para acompañar la evolución y tratar de que que no se compliquen las cosas. Claro, porque no hay tratamiento. Pero no hay tratamiento, porque no hay tratamiento. Hoy. Pero sí, esto, por eso yo quiero recalcar este punto, esto sirve para no equivocarnos en el tratamiento y no complicarle la vida a la gente que tiene esta enfermedad. ¿Estamos Una de acuerdo, Juan? herramienta. Exactamente, para eso fue desarrollada. ¿Cuánto cuesta? No sé bien, no lo saben todavía. No, pero en general estas tiras son muy económicas, porque estas son Claro, individuales. obvio. Ya fueron desarrollados para otros usos Sí, también. bueno, hay así muchos que- tipos de tiras Claro, reactivas. De sí, hecho, sí, las sí. vimos durante el COVID, vimos, ¿no? Los primeros ejemplos Claro. de las tiras reactivas, pero son Sí. herramientas muy bien. utilizadas Sí. en todo el mundo. Debería haber en cada guardia del hospital de la República Argentina una tira de estas como para si aparece un chico con una diarrea con sangre, lo único que tiene que hacer es el diagnóstico para descartar Escherichia coli o no. Gracias, Juan. Gracias por Muy la amable. invitación. Muchísimas gracias, Juan. Muy bueno.